El agua dulce a bordo es un recurso muy preciado. En el Blue Moon producimos el agua que consumimos para la higiene diaria, para beber y para cocinar. En este video les contamos por qué decidimos instalar una desalinizadora a bordo, cuál elegimos, el principio de funcionamiento muy simple de esta tecnología que nos permite obtener agua potable a partir de agua de mar y su implementación en el Blue Moon. Lindo atardecer. Hermoso, la verdad que es muy bonita esta marina. Ahí se ve la entrada al puerto y muy protegida y siempre tiene buen clima, por lo menos nos ha tocado a nosotros siempre buen clima. Estamos en Manfredonia, en la marina del Gargano. Bueno, Tomando un café porque se nos acabó el mate. Capuchino. Ayer. conteme un poquito, luego de la etapa de tener energía y ser autónomo de energía, la etapa 2 era el tema de ser autónomos en agua, ¿no? Entonces nos íbamos a poder quedar en bahías, sin problema el tiempo que querramos. Sobre todo en lugares como Grecia, donde es muy difícil conseguir agua. Sí, y es mala el agua, ¿no? Y es mala. Es En, mala. en varios puertos públicos, porque marinas casi no hay. Hay en Atenas, pero casi no hay marinas. Y en los puertos públicos casi no hemos ido una vez para ir a ver Olimpos o esos lugares, pero nos han dicho que el agua no es potable, que no la podíamos beber. Así que además de ser poca y ser difícil encontrarla, no es potable. Así que tener un water maker, la verdad que fue una gran solución, una comodidad muy grande. Sí, bueno, el primer punto era qué tamaño de watermaker, ¿no? Cuántas cantidades de litros por hora tendría que hacer el watermaker, ¿no? Hay un espectro importante, desde unos muy chiquitos manuales o digamos portátiles, de algunos litros hasta enormes, ¿no? Hay algunos que son enormes. Para un velero podemos pensar 30, 50, 80, digamos, debería ser la medida del watermaker, ¿no? De litros por hora que produce. De litros por hora, exactamente. Sí, y ahí, bueno, empezamos a ver en función de lo que hay nuestra experiencia de años anteriores, bueno, desde el año anterior, no años anteriores, cuánto estábamos consumiendo. Así que, bueno, cuando estábamos porque, bueno, cada tanto vienen amigos a visitarnos, algunos son nautas, muy nautas, y otros no tanto, o poco. Y cuando estando con otro matrimonio de nautas, muy nautas, un tanque nos duraba una semana. Con un tanque tiene 370 litros, ¿no? Este barco tiene 2 tanques de 370 litros, sí. 740 litros en total. Sí. Y cuando venía gente no tan nauta, los 2 tanques duraban una semana, 10 días. Claro, bueno, sí, hay que suponer, digamos, que uno va a navegar con la austeridad propia de los navegantes, digamos, ¿no? O sea, hay que tener cierta austeridad, es un medio escaso, sí. Tanto para la energía como el agua, digamos, ¿no? Entonces realmente hay que valorarlos. Y bueno, ahí esa cuenta, digamos, nos daba que una semana más o menos nos daba unos 50 litros por día, una cosa así. Claro. 50 litros por día, 4 personas. No, cuando estamos solos consumimos muy poquito. Entonces, ahí podríamos pensar que, digamos, nosotros queremos usarlo 1 hora, 2 horas por día. Bueno. Producir 1 hora, 2 horas por día. Producir 1 hora, 2 horas por día. Que es la hora del mediodía. Claro, hay que pensar que habíamos hablado de que también íbamos a cocinar con la energía solar. O sea que ahí tenemos otra hora más. O sea, realmente ese podría ser una opción. Otro dato que habíamos sacado es de nuestro día a día. Ya uno consume, digamos, para consumo propio necesitamos unos 4 litros por persona. Sí, fácil, porque 2 litros de agua sola tomamos seguro, después tomamos mate, café, bueno, para cocinar. Sí, quizás 4 o 5 litros
Y después 10 litros para higienizarse es otro tema, ¿no? O sea, 10 litros para higienizarse, o sea, terminan siendo 15 litros, y somos 4 personas, daría unos 60 litros para 4 personas. Sí. O sea que también coincide desde ese punto de vista el cálculo que teníamos. Asumiendo que es una, digamos, que seamos cómodos, ¿no? Obviamente uno podría ser más austero, pero para estar cómodos, 15 litros por día, claro, por persona estaba bien. Bueno, el otro punto es... lavar ropa cada tanto también, ¿no? Sí, bueno, lo estamos incluyendo ese es cálculo, otro tema, ¿no? Cada tanto alguna ropita uno lava, ¿no? Esa es agua que sale del watermaker, sí, digamos, ¿no? El otro punto era el tamaño del watermaker, ¿no? Porque hay que ubicarlo. Eso fue todo un tema, ver dónde ubicarlo, porque arrancamos diciendo de ponerlo en la sala de máquinas, pero después vimos que no era viable, ¿no? Claro. Coméntanos. Sí, realmente la sala de máquinas, el tema de calor. Sí, el peso también de los filtros y poder acceder a los filtros. El tema de calor habría que verlo un poquito en el manual. Pero bueno, el tema de la accesibilidad a los filtros, ¿no? Los filtros son pesados. En particular hay posiciones, algunos lo ponen vertical, otros horizontales, los filtros o el filtro. Algunos tienen un filtro muy largo de 1,5 metros, otros son más compactos y son 2 filtros. Bueno, eso hay que compatibilizarlo también, ¿no? O sea, ¿dónde lo vamos a ubicar? Entonces, en función de eso, ¿qué modelo comprábamos? ¿Qué modelo comprábamos? Exactamente. Y ahí se nos ocurrió poner la Sentina, que fue una idea brillante que tuvo Pedro, poner la Sentina. Al principio nos parecía que no iba a entrar ningún watermaker en la Sentina porque está compartimentada, entonces, bueno, era ideal para el tema de los filtros que van distribuidos, pero el watermaker en sí tiene un tamaño considerable. Es un tamaño considerable. Sí, bueno, ahí, digamos, junto con eso terminó decidido un poco también el tamaño, ¿no? O sea, nos daba que podría ser, digamos, un watermaker de 30 litros por hora y uno necesita 2 horas de trabajo, o uno de 50 litros y con 1 hora y monedas le alcanzaría para el día, digamos. La opción que vimos es interesante porque permite tener las dos cosas, que es poder usar 2 bombas y tener 50 litros por hora, o usar una bomba sola y tener 30 litros por hora y consumir la mitad. Así que... y el tamaño del watermaker en sí era el mismo. Era el mismo tamaño, ¿sí? Porque es, digamos, el mismo equipo. También comparando el de 30 litros con el de 50, el de 30 litros es, digamos, es prácticamente el de 50, pero que viene con una bomba sola, sí, en vez de 2, claro. Sí. Bueno, ahí vamos a mostrarles cómo terminamos cómo quedó resolviendo y cómo lo pudimos poner en la Sentina. Milimétrico fue, tomamos las medidas, porque, bueno, había que comprarlo por internet y estar seguro de que iba a entrar. Y hubo algunas cositas que no tuvimos en cuenta, después tuviste que pulir unos milímetros parte de la Sentina. O sea, es cuestión de hacer trabajo de medir todas las partes y medir los lugares. Viendo cómo lo poníamos en donde lo teníamos que ubicar, que también, porque es pesado, era difícil de maniobrar. Pero la verdad es que quedó muy bien ubicado, cómodo para mantenerlo, en un lugar limpio. Tuvimos que limpiar la Sentina, pintar la Sentina primero, porque bueno, el barco tiene sus años y bueno, las Sentinas van envejeciendo y queríamos que esté blanquita, brillante antes de poner todo el sistema de watermaker, así que fue un trabajo de varias semanas eso. Sí, nos llevó un par de semanas. No es que uno va y en 2 días lo pone, no, realmente trabajo físico de implementarlo, ¿no? Después hay que probar y llevó bastante tiempo el watermaker. Sí, hacer un buen layout, una buena distribución en papel en el lugar que uno lo va a colocar es interesante porque hay una cantidad de cañerías que van y vienen y bueno, realmente eso hay que optimizarlo, digamos, ¿no? Si uno lo coloca en forma aleatoria, a lo mejor tiene que ir y volver con un caño y recorrer
4 metros, digamos, de un lugar a otro. Entonces es bueno que sea lineal. Sobre todo si son lugares, no hay mucho espacio, digamos, ¿no? O sea, he visto una instalación en un catamarán, una belleza, porque tenía toda la proa solo para el watermaker y realmente estaba excelentemente instalado y de una manera muy, muy lineal, digamos, ¿no? Otro tema era de dónde poníamos la toma de agua, ¿no? Ese sí. Eso también fue todo, porque en realidad en el baño, en el barco uno genera aguas sucias. Así que queríamos generar agua mientras estábamos navegando y evitar que tenga contacto con alguna agua sucia. Así que en este caso era el baño de proa lo que podría afectarlo. Sí, había una toma de agua ya, de agua salada, que el barco tiene original para la heladera refrigerada por agua, sí. y tenía una vieja toma de agua de mar para lavar platos o demás, que luego la anulamos, ¿no? Pero que era la misma, era la de... Claro, esa estaba muy cerca de la salida de agua de la cocina, pileta, de la cocina, ¿no? Sí. Ahí vamos a mostrar en el video cómo se ve, cómo quedó el filtro de esa cocina. El filtro, no, de esa toma de agua de la heladera. No vimos todavía cómo quedó. Nos descuidamos porque le prestamos mucha atención al filtro del watermaker, y el filtro que normalmente lo limpiamos todos los meses. Porque usábamos agua de mar para lavar los platos el año pasado, entonces el filtro de agua salada, que es un filtro de inoxidable. Sí, es un muy buen filtro. Lo limpiábamos seguido porque si no daba feo olor. Claro. Y este año como anulamos en el lugar donde teníamos la canilla de toma de agua salada, porque ahora como tenemos el watermaker, lavamos con agua dulce directamente los platos. En el lugar donde teníamos la toma de agua pusimos una canilla de agua potable, o sea, el agua ya filtrada con el filtro de carbono para beber directamente. La pusimos en el mismo lugar, así que no tenemos más agua salada, canilla de agua salada en el barco. Claro. Bueno, creo que son esos los puntos. Sí, creo que... Como para que tuvimos en cuenta de antemano. Realmente... Bueno, no, pero al final no dijimos dónde pusimos la toma de agua. La toma de agua al final la pusimos cerca del quillote, de la banda opuesta a la que está el baño de proa. Claro, ya que había que hacer un agujero nuevo, cosa que uno no quiere hacer, claro, no le gusta hacer en el barco, bueno, había que hacerlo. Lo pusimos lo más abajo posible, cerca del quillote, sin estar en la parte estructural que soporta el quillote. De hecho tiene 6 centímetros, 6,3 centímetros. Lo hicieron en el astillero, ese trabajo de colocar el pasacasco, porque, bueno, la verdad es que... Tuviste que ir a buscar incluso un pasacasco más largo, ¿no? Claro, compramos un pasacasco estándar y cuando lo quisieron poner no alcanzaba, porque el espesor del barco, del fondo del barco, era mayor que lo estándar, así que tuvieron que hacerle una conexión para extenderlo. Eso fue muy bueno porque realmente quedó bien abajo la toma de agua y la bomba de agua siempre tiene presión positiva, la bomba de presurización del watermaker, y navegando, mismo el barco escorado, nunca le va a entrar aire. Tampoco escorado, no escora, el barco no escora mucho. No, pero en ese punto no. Si tenemos muy mal tiempo, dejamos hacer agua. No, obviamente, no nos dedicamos a navegar, pero normalmente lo que mejor resultado nos dio es en las navegadas entre lugares, digamos, hacer agua, digamos, a veces hacíamos 4 horas de agua, o sea, con 50 litros, 200 litros de agua. Y otro día no hacíamos nada. Claro, y cuando estábamos en la bahía estábamos tranquilos, o sea, cuando navegábamos usábamos el watermaker y en general al mediodía para aprovechar energía solar. Que además es el agua más limpia, porque en realidad es el agua más limpia. En la bahía generalmente de menos profundidad hay otros barcos, realmente el agua más limpia es el agua que está entre bahías, claro, en mar abierto, que es el agua que uno obtiene cuando está navegando. Eso fue una buena opción. Bueno, ahora vamos a ver que llegue todo el material, eso es muy importante, muy importante, repasar, según Emanuel, que estén todos los elementos, y bueno, vamos a hacer un repaso de eso. Los filtros vienen por separado, no vienen puestos, vienen por ejemplo, cerrados. Y luego veremos la instalación,
Y lo último, la invernación, cómo uno deja el water maker para el año siguiente, digamos, para que el año siguiente funcione Sí, correctamente. siempre hay que darle mucha bolilla. Todo quiere mimos cada tanto. Un flash, esas cosas. Bueno, Así que, bueno, llegó el water maker. Así que lo estamos abriendo. Justo se largó a llover. Así que bueno, aprovechamos a abrir el water maker y así vamos entrando las piezas las piezas adentro del barco. Es bastante grande la caja, bastante pesada. Tiene como una base de madera. El water maker de la Jenkins, lo compramos a Sculati. 50 litros. 50 litros hora. Qué bueno. Bueno, ahora en lugar de Gopol usan estos nylon que están buenísimos, que tienen después son más ecológicos, entre todo, porque uno lo va rompiendo, ocupa menos lugar. Bueno, ¿qué pasó? ¿Están pasando? Ahora anda pasando las cosas. Bueno, portafiltro de Un portafiltro. sí. Bueno, no sé si lo podemos poner en algún lado. Manuales. ¿Eh? Esto lo podemos apoyar en algún lado. Manuales. 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 Ahí se ven. Este es el filtro de agua salada. Installation kit. El cañito donde cuando sale el agua dulce. La tapa del filtro. Esta debe ser la válvula electromagnética para hacer el flash de lavado. Cañitos. Filtro, bomba y presión. Filtro para hacer presión. Mira, trae una goma para poder sellar. Este es el filtro de carbono. Estas son las bombas de presión. Esto para abrir los filtros. Bien, ahora que tenemos los materiales, vamos a tomarnos un minutito para repasar cuál es el principio de funcionamiento de este water maker o de esta desalinizadora. Comencemos con el circuito de agua de mar. Empieza por tener una perforación que nos permita tomar agua de mar con una válvula que asegure el cierre correcto. Sigue con un filtro de acero inoxidable que retiene la arena y las algas. Luego esa agua de mar pasa por una bomba presurizadora que nos da 8 kilos de presión, 8 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso luego pasa por un filtro fino de 5 micrones y un pulmón que permite regular la presión generada por las bombas antes de entrar a los filtros de ósmosis inversa. Estos filtros es donde se produce realmente el agua dulce, y el agua que no se aprovecha, el agua salada, se tira al mar por encima del nivel del mar, precisamente a través de un codo o sifón para garantizar que nunca nos entre agua por ese lado. Bien, teniendo un circuito de control que simplemente activa las bombas y un manómetro que nos permite monitorear los 8 kilogramos de presión, cuando prendemos las bombas, circula el agua salada, presurizada, y eso nos permite generar agua dulce. Eso es agua dulce. El resto del agua es descartado al mar, como habíamos dicho. Bueno, veamos ahora cómo
implementamos esto físicamente dentro del Blue Moon, ¿no? Vamos a empezar con la toma de agua. Muy importante proteger las rodillas, un almohadoncito, material ese que viene en los embalajes dentro de una funda, realmente funciona bárbaro. Bueno, veámoslo. Primera etapa. La toma de agua. Y acá tenemos la toma de agua de inoxidable, una toma de agua nueva. Este es el cajón que soporta al quillote, así que ya ven que está, digamos, a 20 centímetros el cajón del quillote, con lo cual es el punto más bajo que tiene el barco. Tiene una llave que tiene doble traba. Uno la puede, si realmente está en este punto, no la puede girar, digamos, ¿no? Tiene que abrirlo así y ponerlo. Tiene también dos unchos para asegurarnos, digamos, que entra el agua directamente y está a un nivel, digamos, bajo respecto al nivel del agua de mar. No vaya a haber una fuga, digamos, entonces nos aseguramos con un doble uncho. Luego viene este circuitito, inmediatamente después viene el filtro grueso, el filtro grueso que nos retiene la arena o el pasto, las algas. Y luego seguimos a la válvula de esta, que es la válvula de retención, para que el agua de mar entre y se una, digamos, al circuito donde tenemos, digamos, la inyección del agua limpia para hacer el flashing, digamos. Vamos a ver después qué es el flashing. Entonces, esta es una válvula de retención para que el agua circule en este sentido, el agua de mar circule en este sentido. Vamos a las bombas presurizadoras, que son dos bombas presurizadoras y tiene una electrónica para controlarla. Llegamos, digamos, con la manguera que viene con el agua salada, entra la bomba, las dos bombas manejadas por esta electrónica que está en esta caja, y sale la presión también con dos unchos. Esta es una manguera de alta presión, arriba de los 10 kilos. Acá tiene el sensor de presión que usa la electrónica para ver que todo está funcionando bien. Y de acá va al filtro fino. Bueno, acá estamos del otro lado de la mesa. Veníamos con el agua presurizada y entramos a un filtro fino que trae también el equipo, para que realmente no llegue nada que sea que no sea filtrado a los filtros de agua, digamos, a los filtros de ósmosis inversa del Watermaker. Estos filtros vienen con un botoncito que puede salir un poquito de agua, pero es que para que salga el aire en el momento de la puesta en marcha inicial o cuando se cambia un filtro, con esto se puede sacarle el aire apretando ese botoncito varias veces. Este es un pulmoncito de presión para mantener una presión más estable, digamos, el mismo que se usa en la bomba presurizadora del barco. Y de acá, de vuelta también con los dos unchos, vamos hacia los filtros del Watermaker. Bueno, ahora vamos a desarmar para ver dónde colocamos los filtros de ósmosis inversa. Acá tenemos los dibujitos del nieto del dueño anterior que han quedado en el barco. Muy lindo recuerdo. Acá guardo mi herramienta. Y precisamente acá instalamos el control de las bombas y del arranque del Watermaker y del flashing, que es la limpieza del Watermaker.
y hicimos un agujero, un calado para poder, digamos, visualizar la presión, porque es muy importante, digamos, la presión que alcanza unos 7-8 kilos. Digamos, si alcanza esa presión y está todo bien instalado, se genera agua dulce. Veamos dónde está el water maker. Bueno, acá tenemos todo el water maker. Entró. Que lo colocamos sobre una base de madera, y la base de madera es la que colocamos para que esté siempre horizontal. Puede trabajar vertical u horizontal. Acá nosotros venimos con el agua salada presurizada, también con los 2 unchos, y salimos con el agua dulce que va directamente al tanque. Acá tenemos el tanque acá al lado, y el agua que sale directamente a ser descartada, que va hacia el mar. Eso solo es. Nosotros agregamos unas válvulas que cuando veamos el proceso de invernación vamos a ver que se hace mucho más fácil, porque no hay que desconectar nada. Entonces realmente hay una válvula de 3 vías que permite configurar el circuito para la limpieza del water maker. Pero antes volvamos nuevamente al esquema que habíamos ya visto y trabajemos sobre cómo se implementa la parte agua dulce. Habíamos visto que con el producido de agua dulce lo podemos llevar al tanque, y luego a través de una bomba de 24 volts de presión del circuito de agua dulce pasamos esa agua dulce por un filtro de carbono, obteniendo agua purificada que con una electroválvula vamos a insertar dentro del circuito de agua salada. ¿Para qué? Para hacer la limpieza del circuito de agua salada una vez que termine el trabajo de generar el agua dulce. Para eso es esta parte de la instalación. Bien, tenemos esta válvula de retención que nos permite que el agua dulce no se vaya al mar por este circuito, ¿tá? Para eso es la válvula de retención, y que sí circule por todos los filtros, la bomba de presión y en los filtros de ósmosis inversa, y por último esa agua dulce que limpió todo termina yendo al mar. Eso se hace con el circuito de control, con el botón de flashing que activa la válvula para que con la presión que tiene el agua dulce, con la bombita, podamos hacer la limpieza. Bien, veamos también que usamos el agua filtrada con el filtro de carbono para tomarlo en el día a día. Veamos la implementación ahora. Es crítico pensar el circuito de agua dulce. Quizás algún barco simplemente con interconectarlo al sistema de agua dulce que ya tiene está bien. En este caso lo replanteamos y tenemos, digamos, acá en este punto una válvula de 3 vías. Tenemos el que toma agua del tanque de estribor, tenemos el que toma agua del tanque de babor o de ambos. Con esta válvula de 3 vías nosotros podemos elegir ambos tanques y balancearlos, o podemos elegir un tanque u otro. Generalmente usamos un tanque y después usamos otro para garantizar que si nos quedamos sin agua tenemos la reserva, ¿no? Y tenemos que es una llave de corte directamente para que no salga agua y poder hacer una reparación de la bomba o lo que sea. Tenemos una bombita de 24 volts para dar la presión y tenemos también un pulmón para mantener la presión, y le hemos agregado, digamos, un barómetro que nos permite ver la presión del agua dulce que tenemos en el barco. Bueno, volvemos al circuito que les había mencionado del flashing, que es
un filtro de carbono, que es muy importante el filtro de carbono, dado que es crítico que los filtros de ósmosis inversa no reciban nada de cloro. Tiene una electroválvula para abrir el circuito. Y por acá viene el agua dulce que sale del tanque. Esta agua dulce que fue producida por el water maker o que se cargó de la marina, no importa, digamos eso, porque esto le limpia el cloro que tenga. Nosotros hicimos un cambio, que es aprovechar este filtro, ya que este filtro solo para el flashing, realmente, como hay que cambiarlo todas las temporadas, pensamos que podíamos usarlo también para la limpieza para, digamos, tener agua para tomar directamente. Así que agregamos esta derivación. Bueno, vamos a ver el proceso de flashing, cómo se activa la electroválvula. Tiene una electroválvula de 24 volt. Doy flashing. Y ahí se activó la electroválvula. Esto está pasando agua dulce filtrada con el filtro de carbono y está yendo al circuito de los filtros de ósmosis inversa. Esta válvula de retención evita que el agua dulce fluya hacia el mar, fluya hacia atrás por el circuito de agua salada. Como digamos, replanteamos el circuito de aguas, pusimos varias válvulas para el corte de agua fría, agua caliente, y tenemos también la válvula de corte que nos lleva el agua ya filtrada con el filtro de carbono hacia la canilla de toma de agua dulce. Bueno, y acá traemos el agua filtrada con el filtro de carbono, que es agua para tomar. Acá donde estaba antes la canilla de agua salada, que la reemplazamos por esta. Y lo que todo navegante le gustaría es probar agua de mar fabricada por ósmosis inversa. Es muy rica. En el próximo episodio veremos cómo se mide la calidad del agua, cómo realizamos el mantenimiento de los filtros y el proceso de hibernación de la desalinizadora antes de dejar el barco en el invierno.